Perfecto. Bueno, ya estamos en la página, ustedes, ¿verdad? Ya están en la página todos. Sí, sí, ya, profe. Ok, vamos haciendo un pequeño ejercicio, básicamente la misma lógica que teníamos antes en las otras, ya en las clases presenciales, nada más que esta vez no vamos a hacer modelo de entidad-relación. Vamos a trabajar ahora sí directamente en crear la sentencia SQL. Vamos analizando el texto que dice, que está aquí. Dice, crear una base de datos para almacenar la información de los diferentes artículos que nuestra empresa vende, con una clave o identificador, que es un número único, es importante, es un número, con el nombre que máximo es de 50 caracteres y una descripción. Ahora, tenemos entonces el ID del artículo, tenemos entonces el nombre y tenemos una descripción. Estos son los tres datos básicos de lo que sería nuestra base de datos de artículos, ¿no? Algo sencillo. Todos amolados de todos, ¿no? Levanta la mano que no trae todos. Ahora, No. vamos viendo qué tipo de datos, considerando que es un número único, le pondrían a, pues, a la clave del artículo. No sé si alcancen a ver bien en la pantalla. Sí. Ajá. Sí. A ver, tantito la letra. Ahí está. Uy, tantito se fue. El cielo. Más chica, más chica. Ahí está. ¿Qué tipo de datos le pondrían ustedes a la clave del artículo? Pensando que es un número. Char. Char. Aquí está una idea, char. Pero pónganse a pensar que el artículo va a ir incrementando. Cuando metamos el primero va a ser 1, cuando metamos el segundo va a ser 2, el tercero va a ser 3. ¿Qué tipo de datos pondrían? Char. Begin. Begin. Ella tiene de begin. Ok. Begin es una buena opción. Ramón. Smiley. Small-int. ¿Qué diferencia habría entre estos dos? Sabemos que el small-int es más pequeño. No recuerdo bien el tamaño, estamos si en 32.000 o menos 32, en ese rango de menos 32.000 a 32.000 o de 64.000 a 0. No me acuerdo muy bien. El big-int es un número bastante grande. Si pensamos que nuestros artículos van a ser miles de millones, big-int sería la opción. Si pensamos que nuestros artículos llegan hasta 30 y tantos mil o 60 y tantos mil, pues small-int sería la mejor opción. Un término medio sería int, que es mucho más arriba, pero no tan llegar a tan lejos como el big-int. Vamos a considerarlo como int, pero las otras dos opciones son buenas de analizando bien cuál es la situación de la empresa, ¿no? Cuántos artículos tendría, porque eso no se muestra en el texto, no está diciendo que tiene 30 artículos, que solamente maneja 80 artículos. Si aquí dijéramos, los artículos máximos son 2.000 artículos que se manejan, pues ya consideramos entonces que a lo mejor un small int es más que suficiente porque llega mínimo 32.000. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Ok. Supongamos que sí lo dice y decidimos entonces que sea small int porque, bueno, no es máximo 2.000. Yo aún así tengo la lógica de que si digo, ok, yo sé que un small int es más que suficiente, me paso y me brinco, como habían dicho, al siguiente después del small int, que sería el int. Y ese es el que dejo. Yo por desconfiado. Honestamente yo por desconfiado. Pero el small int es más que suficiente para soportar si nos dijeran que... estás de cabeza. El small int es más que suficiente si nos dijeran que son 2.000 artículos. El small int es mucho más que suficiente. Sin embargo, como les digo, ya cada programador tiene su lógica y en mi caso, pues soy muy desconfiado de las cosas y siempre digo, bueno, de lo que me dicen es el siguiente.
siempre voy así en esa forma. Incluso cuando decimos que son tantos caracteres, yo siempre le doy otros 10 más, no más por si acaso. Ahora, ¿qué problema hay? ¿Se acuerdan qué problema hay entre agarrar un tipo de datos y otro? Sí. ¿Qué problema habría entre agarrar un small int y un int? Que yo decidiera el int en lugar de small. La lentitud del programa. Puede hacerse un poco más lento, ya con una cantidad muy grande. ¿Qué más? El espacio. El tamaño que ocupa el int es más grande que el tamaño del small int. Entonces comienzas a tener algunos problemas en cuanto a espacio. Simplemente hay que tener sus reservas y cuidados en eso. Vamos a dejarlo en int, por desconfiados, ¿no? El nombre. ¿El nombre de qué tipo es? ¿De qué Char. tipo sería? Char. ¿Cuánto? 40. 120. 40. Acá dice 50. 120. 120. Ah, A ver, lean bien el texto, porfa. A ver. Lean bien el texto del problema que tenemos. Ok. Ajá. 50. Ok, 50 caracteres sería el tamaño que deberíamos estar pensando, ¿no? Igual, por preocupación, hay gente que te diría, bueno, si es de 50, pues ponle 60, no vaya a ser. Siempre. Ya más preocupado todavía. No, Podríamos incluso considerarlo, ¿no? Bueno, generalmente la gente deja que si es de 50 queda. Los programadores tienden a pensar así. Tienden a decirles, si tú me dijiste de 50, yo lo voy a dejar de 50. Es decir, cuando ustedes estén frente a un programador y se pongan de acuerdo con ellos en desarrollar una base de datos, y a ustedes se les ocurre decir, este texto, el nombre de artículo tiene 50 como máximo, los programadores tienden, algunos, a decirte, pues, de 50 porque tú me dijiste de 50. El problema es que y de hecho es posible que los hagan firmar un documento, ¿eh? Hay documentos de análisis en sistemas que posiblemente los hagan firmar, tú dijiste de 50. Entonces, el programador generalmente lo va a dejar de 50. Pocos programadores. Ah, mira, ya se bañó y se cambió. Ah, ya era hora. Papá, ¿estás en el celular? Sí, ¿O en la profe. tablet? No, en celular. Ok. Pues posiblemente el programador los deje de 50. Entonces, ahí ustedes tienen que tener la visión y pensar, ¿realmente dirán a ser 50? ¿No irá a crecer en algún momento? Ustedes decidirán, y si su decisión es, si tu decisión es, bueno, pues realmente no va a cambiar. Realmente bajo ningún, no va a pasar nada, no va a cambiar el mundo como para que cambie a 60. Entonces, les recomiendo que lo dejen de 50. Pero si tienen alguna duda que les haga pensar que ese nombre pudiera cambiar un poquito más grande, yo les recomendaría ponerle un poquito más grande. Ahora les hago una pregunta. Los nombres de los artículos, ¿qué tipo? Ahí este texto no define qué tipo de empresa es. Entonces, a lo mejor no tenemos suficiente información como para decir va a crecer el nombre o no. Porque, por ejemplo, si fuera una empresa de ferretería, generalmente las ferreterías, los nombres vienen desde arriba, ellos no los imponen. Tornillo, cabeza plana fulanita, sierra de no sé qué, inglete de fulanita, y esos nombres de las que vende la ferretería. Oye, estamos empezando a Lupita y no sabe todavía que lo voy a subir a YouTube el video. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo te dije que me pusieras guapa? Se alistó. Lo vamos a hacer famosos. Bueno, vamos a hacerle como si fuéramos de software, y como la persona dijo de 50, pues de 50, va. De Que él se 50. friegue si después nos dice que hay uno de 60, tú me dijiste de 50. Sí. Ahora, en la descripción dice, no está diciendo la longitud, ¿no? Pero ¿qué es una descripción realmente? Una descripción generalmente es un texto que describe todo el artículo, y ahí no sabemos la longitud. Como pueden ser 10 caracteres, puede ser toda una página completa,
o que alguien se aviente un rollote de 3 páginas, hay cada loco en el mundo. Realmente te los contadores. Entonces no sabemos ahí quién vaya a ser el que vaya a escribirlo. El tipo de datos para una descripción generalmente es un tipo text. No es un char, Ujú. no es un char. El char es muy definidito, de 50, muy básico. El text es como un char, acepta textos también. Pero estos textos son hasta 55,000, creo, caracteres. Es una longitud inmensa que tú puedes insertar. Ahora, sabemos, por lo que hemos platicado, que entre la longitud sea más grande, más deficiencias tenemos en espacio y ciertas cosas. El tipo text tiene ciertas gracias, ya luego se los explico, que permiten que eso de la lentitud no afecte tanto, porque se almacena en un lugar diferente a la tabla principal, pero eso es otra historia, no más profunda. Lo que tiene de problemas el text es que, por ejemplo, si tú quieres hacer una búsqueda, dime todos los artículos que empiecen con la letra L, o todos los artículos que sean jabón fulanito, y órale, te liste todos tus jabones. Eso no lo puede hacer a través de la descripción. ¿Por qué? Porque sería un tipo text. Es decir, analizar el listado de artículos y decidir si buscar o no, o encontrar ciertos artículos a partir de su nombre, lo podríamos hacer en los campos tipo char, pero no en los campos tipo text. Está bien para una descripción, pero no para algo que quieras buscar. Así que si en el proceso de tu empresa consideras que realmente vas a buscar dentro de una descripción, no te aconsejo poner un tipo text. También, tampoco te aconsejo meter un char de un montón para que al rato esté de más ese espacio. Vamos a dejarlo así por lo pronto y lo platicamos con más profundidad. Pero bueno, me voy a llevar este texto, acá. Esta página que les pasé nos permite a nosotros hacer pruebas de SQL, del lenguaje. Vamos a empezar por lo más simple. ¿Se acuerdan cuál es la sentencia para crear una tabla? Create tabla. Data. Ok, create table, artículos. Y si recuerdan, son paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Y comas que separan a cada uno de los campos que vamos a crear. Antes de continuar, les voy a pedir que toquen este pequeño combo que está ahí en su página y lo cambien a SQL Server 2017. Cada uno de los motores de base de datos, si se acuerdan, en las primeras tareas de la materia hablamos de los motores de base de datos y que había SQL Server, que había Oracle, que había MySQL. ¿Se acuerdan de todo eso, no? Ujú. Ok. Como estamos basándonos en SQL Server, vamos a cambiarlo a SQL Server 2017. De tal manera que nuestra sentencia no tenga problemas. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es una simple prueba de las sentencias para ver si están bien, pero también te permite hacer instrucciones para insertar, ¿no? Ahorita vamos a probar eso. Ahora, Ya. si la sentencia que creamos está bien, abusado porque esto debe ser de este lado. Las sentencias para crear y insertar información van a ser de este lado, del lado izquierdo. En una base de datos, cuando tú estructuras la base de datos, cuando tú le das forma creando tus tablas, sabemos que estamos construyendo el esquema. De hecho, el SQL Fiddle te permite construir el esquema, hacer la construcción a partir de la sentencia que tú hayas creado. Si todo está bien, si tú creaste bien la sentencia, te va a decir, el esquema está listo. ¿Sí comprenden esto? Si yo me equivoqué, por ejemplo, le puse un espacio y lo vuelvo a construir, ese espacio, si quito la coma, observen que te dice, oye, hay un error de sintaxis, la sentencia está mal. Entonces sí nos permite verificar cuándo realmente nuestras sentencias están bien o están mal. Es decir, si yo escribo mal, en lugar de in, pongo in con doble T, aunque yo haya puesto bien la coma y todo, y le doy construir esquema,
Me va a decir, oye, hay algo que está mal, el parámetro, ¿vale? Algo está mal, y te está diciendo, no puedo encontrar el tipo de datos int con doble T, porque ese tipo de datos no existe. Voy a tratar de hacer un poquito más grande la letra, a ver si lo alcanzan a ver bien. ¿Alcanzan a ver bien aquí ya? Ahí está. Claro. Sí, sí, hay alguna opción por aquí. ¡Ay! Ahora, voy a ponerlo bien, de nuevo, ahí está, y le voy a pedir que me construya el esquema. Y dice, todo listo, me dice. Ahí estás. Ok. Quiero que vean este botón que dice Browser. Le voy a dar clic. El browser funciona después de crear el esquema. Y observen cómo te dice, resulta que en tu esquema actual tienes una tabla de artículos y esta información tiene. Con calma eso, ahorita lo vamos a entender, despuésito lo vamos a entender mejor. Ahora, vamos enfocándonos a la sentencia. Las sentencias como esta, como el create table, como el create database, se dice que son sentencias DDL. Aquí viene otro concepto. No recuerdo si ya lo... no puedo... voy a dejar esto así. No vaya a ser de mi señor. Hay muchas sentencias dentro del lenguaje SQL. ¿Se acuerdan qué significa SQL? La S, ¿qué significa la S? No se preocupen, si están en línea y están quedando grabados, no se asusten, al contrario, debe ser una forma de decir, ah, mira, sí soy perrón. Estructura. La siguiente. Query, Query, ahí está. La última. language. Language. Language, ahí está. Ahora, DDL significa Data Definition Language. Son conceptos más que vamos a agregar a nuestro vocabulario. El DDL son las sentencias SQL que se encargan de definir la estructura de la información en la base de datos. Es decir, el create table es la sentencia que nos permite crear una tabla. Entonces, es una sentencia de tipo DDL. ¿Hasta aquí estamos bien? Vamos a usar un... Aquí vamos a especificar el delimitador entre ellos, entre sentencias. Y vamos a utilizar una orden llamada insert into. Esta es nueva, esta no se les había platicado. Tengo que crear una tabla con el nombre, con la clave del artículo, con el nombre y con la descripción. Insert into es la sentencia que se utiliza para poner información dentro de las tablas. Vamos a empezar por la fácil, por la forma fácil. Dice, de hecho, si traducido básicamente dice insertar en artículos estos valores. La clave 1, coma, y entre comillitas porque es un texto, vamos a poner jabón Foca 1 kilogramo. O sea, a lo mejor trabajamos se me olvidó, en la ley. Y la descripción no la vamos a poner por lo pronto. Ok. Hasta aquí lo vamos a... Esta sentencia nos permite crear la tabla y también nos permite meterle un dato ya. Lo voy a construir el esquema de nuevo. Y si no marqué error, ahí está, no marcó error. Me va a pasar, estas son sentencias de DDL. ¿Sí? Y esta de este lado son sentencias de SQL que se llaman, ahí viene otro nombre, DML, que son Data Manipulation Language. Estas sentencias de acá, es la más sencilla, es la select asterisco from. Esta sentencia te permite buscar de una tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Artículos. Artículos. Y observen cuando le doy run SQL. Me mostró, tu tabla actualmente tiene un artículo, el jabón Foca.
esta parte de abajo, ¿lo alcanzan a mirar? Sí. Ok. Voy a volver a modificar las sentencias de DDL y voy a insertar un segundo. Jabón Ariel. Y un tercero. Sucaritas, 1 kilogramo. Y un cuarto. Coca-Cola, 600. ¿600 qué es? Mililitros. Mililitros. Voy a volver a ejecutar de nuevo. View el esquema para que se reconstruya todo. Y ahí está, me dice, ya está listo. Voy a volver acá a la sentencia de select y le voy a run a nuestro DML y observen cómo aparece. Se fijan cómo aparecen todos los datos que construimos. Ahora, Sí. piensen que no van a ser 4, a lo mejor son 4 millones o 40,000 o 400 artículos. La sentencia select nos permite escribirle una parte más llamada where. Where nombre, like. No se preocupen, o por esto los voy a enseñar con calma, solamente quiero hacer una demostración. Jabón. Le voy a run y observen lo que aparece. Aparecen solamente los jabones, ¿cierto? Sí. Entonces, de esta manera, con esta sentencia, tú puedes buscar de entre todos los artículos, aquellos que digan jabón, así sean 5 millones de artículos, te va a encontrar en segundos todos los jabones. Piensen en pagos de nómina, piensen en compras o en ventas o en transferencias de inventario. Dime todos los inventarios de este artículo en este rango de fecha, todos los cambios que haya habido, y así pueden encontrar un error en nuestro inventario. Ahora, todo lo que es crear la tabla e insertarle valores se hace en la parte del esquema, de la parte del DDL. Y toda la parte de buscar información lo hacemos acá de este lado. Ahora, despacito. Esta parte ya la habíamos practicado. El create table ya lo habíamos practicado, solamente que no lo habíamos ejecutado. Y las inserciones, no las habíamos practicado. Simplemente, hasta ahorita las vimos. Pero si se fijan, no están muy complicadas. ¿Dónde pueden ser complicadas las inserciones? Bueno, cuando son textos comunes, pero números, son números comunes y corrientes, y cada valor lo separa una coma. Cuando el valor es de un texto, se pone entre comillita. Depende del motor de base de datos, hay motores que lo ponen con doble comilla. No, observen que en cuanto hice un cambio yo en el código del DDL, del esquema, ¡pum! Me perdió cambio. No, ya perdiste todo, hiciste algún cambio. Entonces lo voy a regresar. Hay algunos motores que son de doble comilla. Yo por eso les comenté que se aseguraran de que estuvieran en SQL Server, para asegurarme de que las sentencias todos estemos parejos. Entonces, en el caso de SQL, los textos llevan una comita simple que indica de aquí a aquí es el texto del que estamos hablando. Ok. Y luego de nuevo otra coma. Voy a construir el esquema de nuevo y ahí está. Voy a volver a ejecutar y ahí está. Si yo quito el where y solamente ejecuto el select, me va a dar ahora sí toda la información, el resto de la información que construimos. Estamos construyendo una pequeña base de datos. De hecho, lamentablemente esto no se guarda en algún lugar realmente. De hecho, me entiendo ahí. Bueno, para que pasemos de muchos minutos ya. Voy a dejar hasta este punto la clase. Voy a parar la sesión. Voy a guardarla y en un momentito más les mando de nuevo otra sesión para que Zoom reinicie el meeting. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Entonces, por lo pronto me gustaría que como ejercicio hicieran esto, tomen impresión de pantalla o algo, pero hagan la ejecución de estas sentencias en su compu, por favor. ¿Lo pueden hacer también en una tablet o en un celular? Pues sí, pero más que se pone difícil la parte de textear, ¿no? Pero en general está relativamente fácil. Si alguien no tiene si solamente tienen tablet, no tienen compu, les puedo prestar, nomás que tendría que ir para la casa,
un pequeño teclado Bluetooth que tengo aquí, que según yo todavía funciona, ¿no? Y pueden conectarse a tu tablet y a su cel y teclear a gusto dentro de una página las sentencias. Bueno, más o menos a gusto. Por lo pronto voy a pararlo y en unos 10, 15 minutos más les vuelvo a mandar de nuevo el ingreso a la siguiente etapa. ¿Estamos bien? Está bien, profe. Nos vemos, muchachos. Un ratito más. Sí, profe. Está bien.